los efectos del COVID-19 en el comercio internacional. Nuestro grupo de trabajo está conformado por Sonia, Giselle, Elsie, Josué, Alejandra y Rosemary. Vamos a analizar varios aspectos en los cuales la pandemia ha sido y ha tenido repercusiones grandes sobre el comercio internacional y la logística a nivel mundial. Se desploma el comercio mundial. A 12 años de la crisis económica, el mundo aún estaba viviendo las secuelas de dicho desastre económico, pero la irrupción de la pandemia COVID-19 agudizó aún más la situación del comercio, ya que las medidas adoptadas por los gobiernos en la pandemia han tenido graves consecuencias en las principales economías mundiales. Se han interrumpido grandes actividades productivas, primero en Asia, posteriormente Europa, América del Norte y el resto del mundo. En esta coyuntura, en mayo de 2020, el volumen del comercio mundial de bienes cayó un 17.7% con respecto al mismo mes en 2019. La caída de los primeros 5 meses del año fue generalizada, si bien afectó especialmente las exportaciones de Estados Unidos, Japón y la Unión Europea. China experimentó una contracción menor que el promedio mundial, ya que controló el brote y reabrió su economía rápidamente. América Latina y el Caribe es la región en desarrollo más afectada. Las cadenas de valor mundiales fueron los principales canales de transmisión de los efectos del COVID-19 al comercio mundial, ya que por los cierres de las fronteras y detención de las exportaciones, en el lado de Asia, se paralizaron grandes fábricas en América Latina, América del Norte, Europa y en el resto de Asia. Como era de esperarse, por la pandemia, la contracción del comercio mundial en 2020 se ubicaría más cerca del extremo optimista del rango que va del menos 13%, similar a la caída anual en 2009, al menos 32% proyectado para el mes de abril. El comercio de bienes de la región cayó un 17% entre enero y mayo de 2020. Como podemos observar en los gráficos de exportaciones e importaciones, una disminución interanual del volumen del comercio en el bimestre abril-mayo de 2020 fue mucho mayor que el igual periodo de 2009 cuando fue la crisis económica. En el 2020, los envíos sufrieron los efectos de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China y los bajos precios de los minerales y metales. La comunidad andina tuvo la mayor caída promedio del valor exportado con el 23%. México, el valor de las operaciones en este país disminuyó un 20.8% entre enero y mayo de 2020, debido sobre todo al desplome de los envíos manufactureros. Mercosur, el valor de estas exportaciones sufrió una reducción del 12.4% entre enero y mayo de 2020. Las mayores caídas se registraron en la República de Venezuela y Uruguay. En Centroamérica, solo 4 países de esta región aumentaron sus exportaciones de bienes entre enero y mayo de 2020. Costa Rica se vio beneficiada por el aumento de la demanda de dispositivos médicos. Por su parte, Guatemala y Honduras aumentaron sus exportaciones de equipos de protección personal. Nicaragua se benefició del alza de los precios del oro y de los volúmenes exportados de productos agrícolas. América Latina y el Caribe. Se registraron fuertes caídas en el valor de los envíos entre enero y mayo de 2020, que conjuntamente absorbieron el 60% de las exportaciones totales de bienes del 2019. Por el contrario, los envíos a Asia han mostrado mayor resiliencia. En particular, las exportaciones a China cayeron un 2% entre enero y mayo. Podemos observar que entre enero y mayo de 2020, el valor de las importaciones de bienes de la región cayó un 17.10%. La mayoría de caídas se produjeron en los combustibles, los resultados influidos de la disminución de sus precios. Todas las otras categorías se mantuvieron en descenso superiores al 10%.
Dado a la baja de las ventas dentro de los países de América Latina y el Caribe, se provocó que las importaciones se contrajeron marcadamente de todos los principales países proveedores. El colapso del turismo arrastra a las exportaciones de servicios. La mayor caída de las exportaciones regionales de servicios entre enero y marzo del 2020 se observan las siguientes variaciones más representativas. El servicio de viajes decayó a menos 17.4%. En segundo lugar se ubican las exportaciones de servicios de transporte, que caen en un 6.8%. Y en tercer lugar tenemos las exportaciones de otros servicios que sufren la menor caída, que es en un 2.4%. Sin embargo, también algunos rubros aumentan dado a que las medidas de distanciamiento social han hecho crecer la demanda de servicios que pueden suministrarse en forma digital, como la comunicación, las compras, la educación, las medicinas y el entretenimiento. La variación interanual del valor del comercio de servicios comparado con el primer trimestre del año 2007 y el año 2020, en el cual se puede constatar la caída brusca que se tuvo en el trimestre del 2020. La variación interanual de la llegada del turismo internacional en enero del 2018 a mayo del 2020, comparado con los países Ecuador, Perú, Argentina y Chile. Se sabe que por el cierre de los aeropuertos que se originó este fenómeno y por el cierre de fronteras. Los problemas en el transporte internacional traban el comercio regional. A nivel mundial, el comercio marítimo por contenedores ha seguido una tendencia a la baja desde el estallido de la pandemia, pero a pesar de la caída del tráfico marítimo en 2020, las tarifas de fletes por contenedores se mantuvieron encima de los valores del 2019. Desde abril a julio hay un aumento considerable hasta del 48% respecto al año anterior. Esto significa que los precios de los fletes aumentaron debido a que la disminución del movimiento portuario en gran parte de la región fue afectada. Además, trajo serias repercusiones, ya que en los puertos que no permitían tráfico marítimo fue desviado hacia otras zonas. Por ejemplo, Buenaventura, Colombia, cayó con su actividad hasta el 32%, pero Montevideo, Uruguay, siempre hubo circulación marítima y un aumento de su actividad de enero a mayo de 2020. También, para todos es conocido que la pandemia afectó al sector aéreo, porque puso en riesgo la industria y a los trabajadores que laboran en ella, ya que la reducción del tráfico aéreo quedó por los suelos. Por ejemplo, en Argentina, Brasil, Chile y Colombia, las caídas desde mayo de 2020 fueron en un promedio de 95% en tráfico aéreo de pasajeros y 46% en tráfico de carga aérea. También, el cierre de las actividades productivas, medidas sanitarias más estrictas y trabas administrativas han suprimido el transporte terrestre. Como podemos ver en la tabla, la disminución del volumen total transportado por camiones se explica principalmente por la menor actividad económica. Podemos observar 14 países de América Latina, los cuales Centroamérica ha sido más duramente golpeado con respecto al año anterior, siendo El Salvador con un 21% menos del flujo de mercancías. A raíz de la situación que se vivió en el año 2020, muchos países y las economías de estos se vieron afectadas, y en ese punto se analizará un poco las exportaciones y las importaciones y los efectos que el COVID-19 ocasionó en dicho rubro. Las exportaciones se redujeron un 20% en el año 2020, según los datos proporcionados por CEPAL en el primer trimestre del año 2020, en el cual se detalló datos proyectados en relación a los efectos que causó el COVID-19 en las importaciones y exportaciones. Podemos decir que en el caso de las importaciones la caída sería mayor a un 25% respectivamente. Además, se proyecta que en el 2020 el valor de las exportaciones de bienes de la región se contraerá un 23%, como resultado de las caídas de precio un 11% y el volumen un 12%. Los productos que más se vieron afectados en reducción de exportación fueron: en primer lugar tenemos el petróleo y sus derivados, ya que con los meses de confinamiento muchas personas a nivel mundial se vieron obligadas a quedarse en casa y salir solo en caso de emergencias o abastecer sus alacenas, por lo que esto causó un impacto enorme en las ventas de la mayoría de derivados del petróleo
y una demanda débil. Por lo tanto, la mayoría de países no se vio en la necesidad de importar petróleo y sus derivados. Además, también se dio poca demanda en la minería, ya que muchos proyectos y empresas dedicadas a esto se vieron en la necesidad de parar por temas de bioseguridad. Además, que por el confinamiento en la mayoría de países no se dio una demanda de todos los productos que se elaboran de dicho rubro, donde se proyecta que la reducción más fuerte se registra en los valores de los envíos de minería y petróleo, con un menos 33%. Los productos menos afectados en exportación en el año 2020 fueron, según CEPAL, los envíos agrícolas y agropecuarios serían los más resilientes en un alza proyectada de su valor del 2%. Por otra parte, dado las importaciones caerían más que las exportaciones, la región llegaría a un saldo comercial superavitario de poco más de 45.000 millones de dólares en el 2020. En este se concentran los países del Mercado Común del Sur, Chile y México, con la Comunidad Andina y cuyos miembros han sido fuertemente afectados por la caída de los precios del petróleo y los de los minerales. Además, se proyecta un déficit comercial de poco más de 4.500 millones de dólares. Por su parte, en los países centroamericanos y del Caribe se produciría una reducción importante del déficit respecto del año 2019. Ante una economía mundial más incierta y regionalizada, es imperativo profundizar la integración regional. La pandemia probablemente reforzará dos tendencias interrelacionadas que ya se perfilaban previamente. La primera es una tendencia hacia un menor nivel de interdependencia productiva, comercial y tecnológica entre las principales economías mundiales. Y la segunda es una tendencia hacia un comercio mundial con un menor nivel de apertura, más permeado por las consideraciones geopolíticas y de seguridad nacional, con una mayor presencia de conflictos y con una institucionalidad multilateral debilitada. Con un contexto mundial de mayor regionalización de la producción, la integración económica debe presentar un papel clave en la estrategia de salida de la crisis de América Latina y el Caribe. En el diagrama número 1 podemos observar las consecuencias inmediatas del COVID-19 y oportunidades para reforzar la integración regional. En primer lugar, podemos observar la interrupción de la cadena de valor debido a los cierres de las grandes fábricas. Pero, en contraposición, podemos ver la oportunidad para reforzar la integración regional, que es impulsar la cadena de valor regional en sectores estratégicos para aprovechar la escala que ofrece el mercado. Podemos observar también que el aumento del teletrabajo y la autorización en el mercado electrónico ha sido una consecuencia del COVID-19, pero también podemos impulsar el comercio sin papeles y un mercado común más digital. La coyuntura actual es particularmente adversa para las iniciativas de profundización de la integración regional. Sin embargo, no es posible ignorar las señales que apuntan a una marcada reconfiguración de la geografía económica global. Tenemos todas las herramientas para poder salir adelante y para poder tener oportunidades para poder reforzar y sacar de la crisis a América Latina y el Caribe.